Y me pregunta Facundo Rendo, ¿por qué la izquierda radicalizada, como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias, odia a la Unión Europea, a pesar de que dicha confederación es progresista, internacionalista y ha beneficiado a los trabajadores? Bueno, porque precisamente por eso hace muy difícil la revolución. Todo lo que beneficia a los trabajadores va en contra de la revolución. La revolución se produce cuando se agudizan, estoy hablando como en el aprendizaje del marxismo que yo estudié, no creo que haya cambiado mucho. Las contradicciones al interior de una sociedad se dan fundamentalmente por la lucha de clases. Cuando las contradicciones se agudizan, es decir, cuando los trabajadores están más molestos y los patrones son más hijos de puta, se crean las condiciones objetivas para la revolución. Las condiciones subjetivas es que haya agitadores y personas que expliquen a los trabajadores por qué es necesario hacer la revolución para tomar el poder, apoderarse de la economía, ser los dueños de la fábrica y tener todos los beneficios que tiene el patrón. La parte subjetiva, pues, es la explicación y la teorización y la agitación, la propaganda política que concientiza a la clase obrera respecto de sus posibilidades de triunfo en una revolución. Y las condiciones objetivas son aquellas de que, mira, si mi hijo tiene hambre, voy a ir a tu casa. Y de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Que son las condiciones en las que los obreros han estado en muchísimas ocasiones y que llevaron a una serie de rebeliones, enfrentamientos, movimientos obreros que han cambiado las cosas. Les guste o no a muchos. El obrero de hoy. Hoy estaba yo precisamente haciendo unas cosas sobre todos los métodos de protección que se utilizan para utilizar que se exige que usen los obreros para utilizar una sustancia determinada, cuando antes los mandaban a que se murieran y ya, total, si se muere el obrero envenenado por esa sustancia, pues tengo 10 obreros más pidiéndome trabajo en la puerta, ¿no? Muertos de hambre. Si hay una situación mejor para todos, se aleja la posibilidad de la revolución dorada, del establecimiento del comunismo. En el caso de Jeremy Corbyn es mucho más allá. Jeremy Corbyn es un nacionalista y un antisemita y considera, todo parece indicar, no lo puedo asegurar, pero todo parece indicar que considera que la Unión Europea es un truco de, por supuesto, los malvados judíos, de las fuerzas financieras judías estas que creen que existen. Yo cuando veo banqueros en España no veo ni un judío, pero bueno, cuando veo banqueros en México, pues, había libaneses, muchos, pero judíos ni uno. Pero bueno, la historia es que tienes que creerte la historia completa. Y creo que Jeremy Corbyn está convencido de que parte del complot judío mundial es la Unión Europea. El caso de Pablo Iglesias es simplemente por leninismo simple y sencillo. Necesitas que las condiciones se den dentro de tu país para poder crear la revolución, y la Unión Europea es un enemigo en ese sentido. Por lo menos en el discurso ha cambiado. Pablo Iglesias, no sé dentro qué piense, porque el tipo nunca nos dice lo que piensa, siempre dice lo que conviene. Pero él era uno de los enemigos absolutos y jurados. De hecho, esto es más increíble, la conciencia o la supraconciencia de Jeremy Corbyn, que es Owen, el columnista de The Guardian, ultramillonario, el que escribió el libro Chaps, muy amigo de Pablo Iglesias. El día que se votó el Brexit, ante el triunfo del Brexit, dijo que era un triunfo de una rebelión de la clase trabajadora. O sea, los que habían sido manipulados por Nigel Farage y por Boris Johnson y por Rishi Sunak y por toda esta banda, gente siniestra de los conservadores más siglo XVIII del Reino Unido, y bueno para nada sale diciendo que ha sido un triunfo de la rebelión de la clase trabajadora. Y mira, ahora es anti-Brexit, dice, pero yo no estoy tan convencido.